Muy bien, amigos, estimados auditores de Radio Latinoamérica, así es, un gusto de saludarles en este día lunes a la hora séptima, por supuesto, como cada semana, comenzando una nueva emisión del Poder de la Palabra. Así es, soy Francis Lekian y les voy a estar acompañando durante una hora de transmisión. Esperamos que sea de vuestro agrado este programa y nos vamos right away con aquellas noticias que han estado en la palestra informativa últimamente, lo que dice relación con los altos niveles de interés que ha suscitado estos ejercicios militares que la OTAN está preparando en estos días y bueno, se tratan ni más ni menos que de los mayores ejercicios militares conocidos en 30 años de historia y bueno, esto básicamente lo que refleja es un regreso a aquellos esquemas de la Guerra Fría, que bueno, ya habíamos dado por terminados, ¿no es cierto?, durante bastantes décadas atrás, pero hoy el riesgo o quizás esta paranoia que está sufriendo Occidente lo movilizan a realizar este tipo de ejercicios militares que, bueno, por ahí tienen un objetivo claro, que es básicamente demonizar propagandísticamente la figura de la nación rusa. De esta forma se logra intimidar, ¿no es cierto?, al ciudadano, no solo al ciudadano ruso, sino también al ciudadano de todo el planeta, diría yo, y justifica el aumento desenfrenado de gasto militar. Recordemos también en una situación en la cual Ucrania, por ejemplo, está con bastantes problemas de recursos, puesto que estas ayudas están en estos momentos bloqueadas por distintos factores políticos. En el caso europeo, el bloqueo está a cargo de Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, y en el caso de Estados Unidos, este bloqueo se estaría dando básicamente por la acción del Partido Republicano, que está tratando de negociar, ¿no es cierto?, con otros temas que tienen relación con algo absolutamente nada que ver con la guerra de Ucrania, sino que es una especie de negociación política en el cual el Partido Republicano está pidiendo algunas condiciones en materia de política de migración. Recordemos que Estados Unidos sufre una alta inmigración que por lo general proviene de la frontera con México. No estoy diciendo que sean solo mexicanos, sino que en realidad es gente de todo el mundo, pero ese es el pasaje por el cual se puede acceder a Estados Unidos, ¿cierto? La frontera con México. Y esto, una cosa que no tiene relación en realidad con el conflicto militar, afecta en gran medida las aspiraciones de recursos a los cuales quiere acceder el gobierno de Vladimir Zelensky. Y bueno, también aquí en estos ejercicios militares está también una política de la cual podríamos hablar que es casi fallida, de apoyar al régimen de Kiev con el objetivo de infligir una derrota estratégica a Rusia. Sin embargo, las dinámicas de la guerra no siempre se dan como la OTAN u Occidente esperan, puesto que en realidad las autoridades, ¿no es cierto?, se mandan mensajes diplomáticos, pero, eh, por ejemplo, ya solamente por dar un ejemplo, las autoridades rusas ya le mandaron a decir al presidente Macron de Francia que a Rusia no necesita el permiso absolutamente de ningún país de Europa para frenar este conflicto armado. Pero Rusia también ha dicho que este conflicto se podría haber frenado hace bastante tiempo atrás si se hubieran atendido las exigencias del pueblo ruso. Entonces, bueno, en los conflictos existen estas dos posiciones, ¿no es cierto?, que es difícil de poder equilibrar, de poder
considerar en un balance que nos pueda llevar a algún tipo de acuerdo, a menos que obviamente se realice una especie de reunión a gran escala diplomática en donde obviamente se puedan sentar, obviamente las dos partes que están involucradas, las más involucradas de ellas, me imagino, el pueblo ucraniano y las autoridades del pueblo ruso. Lo que sucedió en el foro de Davos, donde se escuchó la propuesta ucraniana para una negociación de paz, es una, es una mirada totalmente irreal de lo que está sucediendo. Eh, y bueno, obviamente las autoridades rusas no le dieron ninguna importancia porque no se puede hablar de ningún tipo de negociación mientras una de las partes no esté sentada en esa mesa de negociación. Y bueno, de esa forma es como aún fructifica este conflicto con, bueno, algunos ataques pírricos, habría que decirlo, por parte de las fuerzas militares ucranianas que intentan eh, engendrar un daño, ¿no es cierto?, en algunas poblaciones que los rusos consideran poblaciones civiles, tanto en el Donetsk como en el propio territorio ruso. Y por otro lado, estamos viendo cómo las fuerzas del presidente Vladimir Putin siguen avanzando, ¿no es cierto?, en Marinka, en Avdiivka y en distintos sectores donde está posicionado en estos momentos el frente bélico. Por lo tanto, claramente esta es una guerra de desgaste, lo ha sido desde hace bastantes meses atrás y lo seguirá siendo, puesto que está todo jugándose en el tablero de ajedrez según las iniciativas rusas, por lo menos así lo veo yo desde el punto de vista geopolítico, en la cual el presidente Putin tiene clarísimo la gran cantidad de recursos militares de las cuales puede disponer, y ojo que aquí estamos hablando de una matanza de seres humanos de niveles insospechados y en unas condiciones climáticas paupérrimas. Bueno, nosotros acá en Oslo, ¿no es cierto?, nos estábamos quejando de la nieve, pero imagínense ustedes lo que es estar en un frente de batalla, defendiéndote de las balas, defendiéndote de los tanques, defendiéndote de los misiles, defendiéndote de los drones, y todo eso bajo capas y capas de nieve, con temperaturas totalmente bajísimas, o sea, estamos hablando de los 20 grados bajo cero en promedio, o sea, una guerra que se está dando en condiciones totalmente apocalípticas y bueno, ese es el destino al que nos han llevado las decisiones políticas de las autoridades, de los políticos básicamente, ¿no es cierto?, y de los líderes que se supone que deberían proveer acuerdos de paz a la ciudadanía en vez de infligir provocaciones que finalmente nos llevan a este tipo de desarrollos tan deshumanizados. De esta forma damos entonces inicio a nuestro programa y bueno, lo vamos a hacer con música, que es lo que realmente nos mueve en la vida en muchos ámbitos. Bueno, por lo menos personalmente a mí me pasa eso, no sé qué es lo que les pasará a ustedes, pero la música obviamente que es muy importante en nuestras vidas y por esa razón es que acompañamos nuestro programa siempre con algo de aquello. Los voy a dejar ahora en la compañía de Cherries con esta canción que suena acá en El Poder de la Palabra. Espero que sea de vuestro agrado. Estaremos durante una hora acompañándoles en la 105.8 FM del dial y también a través de nuestra señal DAB+. Nos pueden escuchar por internet en todo el mundo en www.radiolatinamerica.no o a través de la aplicación TuneIn. Suena en estos momentos entonces Never Born, una symphonic rock version a cargo de Cherries. Now let it go. All
Alright amigos, ya estamos de vuelta junto a ustedes acá en Radio Latinoamérica, en el corazón de Oslo, que es lo que está pasando en el WhatsApp. Ahí nuestro amigo Pablo Zamorano ya está conectado con nosotros. Ya le di play. Bueno, ahí con su mapa y todo, con el mapa de la localización algorítmica. Eso debe ser Google Maps o algo así. Bueno, en fin. ¿Qué es lo que nos escribe Pablo Zamorano? Manda algo de viento polar para Chile. Bueno, ahí vamos a andar. Recién llegó un piloto de Rancagua de Chile acá a estas tierras, así que ahí les vamos a enviar algo de viento polar. Bueno, hay unas calores intensas por allá en el continente latinoamericano, sobre 30 grados, rico igual. No como acá que hemos estado lidiando con 20 grados bajo cero. Pero ahora lo bueno es que llovió, así que la temperatura está mucho más temperada ahora. Ya por lo menos estamos en el grado cero, por ahí, grado 2, grado 4. Eso ya es increíble para nosotros. ¿Qué nos escribe Pablo Zamorano ahí? Los tengo a todos identificados allá, esa buena onda. Ya, bueno, nosotros continuamos con el programa. Seguimos la tónica de lo que es la rutina, ¿no es cierto?, de esta programación. Siempre partimos en Europa, lo que sucede con el tema de Ucrania. Nos vamos ahora al conflicto de Gaza. Antes me gustaría hacer una salvedad con algo de paquearme en Europa, en el continente, lo que pasa acá en Noruega. Mucha gente estuvo reclamando la semana pasada con respecto a las acciones de las autoridades frente a esta nevazón que tuvimos, que fue intensa, muy intensa. Recibimos mucha nieve y al parecer las autoridades no estarían tomando las acciones necesarias para proteger a la población, y se produjo un caos en el sistema de transporte público, un caos con los trenes para el aeropuerto, un caos con los triken, los triken son los tranvías, con los buses y con todas esas cosas. Entonces al final la gente reclama y dice, pero oye, ¿cómo es posible que en un país del primer mundo, Noruega, un país desarrollado, que todo el mundo sabe que todos los años hay nieve, que todos los años hay lluvia, que todos los años hay viento y que todos los años hay caos, ¿cómo es posible que las autoridades noruegas no sean capaces de enfrentar mejor estas condiciones meteorológicas? Estuve leyendo yo unos posts en Facebook, ¿no es cierto? Y bueno, estos grupos de Facebook que hay por ahí, New in Oslo, para los nuevos en Oslo. Y ahí una persona escribía, pero ¿cómo hacía, ¿no es cierto?, esta demanda? ¿Cómo es posible que las autoridades no? Y resulta que una persona después le escribió de vuelta un comentario que lo encontré muy acertado también. Mira, te cuento que si eres nuevo en este país, las autoridades se encargaron de avisar por todos los medios de comunicación importantes de que se venía una nevazón de proporciones. Entonces yo me reía y decía, o sea, el papel de las autoridades noruegas en este tipo de casos se reduce a informarle a la gente que va a quedar la pata, en el fondo. Así que bueno, para que vean también que incluso en los países del primer mundo también se cuecen habas. ¿Qué significa eso? Bueno, que también hay que lidiar con las mismas problemáticas, ¿no es cierto?, de políticas públicas de los demás países. Obviamente en otros contextos, con otras consideraciones, pero en todos lados hay problemas, así que para que no vayan a pensar que este país es un puro paraíso idílico en la faz de la tierra. Bueno, vámonos entonces al conflicto de Gaza, esta situación tan terrible que está sucediendo y que ahora está escalando a otras regiones en Medio Oriente. Me refiero a los países que son los vecinos de Israel. Han habido atentados en Líbano, donde se atacó al número 2 de Hamas, que hay que decir por estos días que está bastante a mal traer. Las fuerzas de Hamas se pensaba que iban a ofrecer mayor resistencia, pero obviamente la guerra que se está dando en la Franja de Gaza es una guerra de guerrillas, por lo tanto es muy complicado. Sin embargo, aún se especula con la real capacidad militar de este grupo terrorista Hamas. Y aparte de todo eso, hay que considerar las expansiones que se han dado en países muy aledaños a Israel. Me refiero a Siria, ataques terroristas en Siria, ataques terroristas en Irak, donde fuerzas paramilitares iraníes están detrás de esto y que incluso están acercando a otros países que no tienen nada que ver con este conflicto inicial, como es el caso de Pakistán, que también tiene roces con Irán. Y por otro lado, la India celebra casi con aplausos, ¿no es cierto?, estos
problemas que está teniendo Pakistán e Irán, porque todo esto es un juego geopolítico, considerando que también India tiene ciertos problemas limítrofes geopolíticos con su hermano Pakistán. Y por otro lado, los que se llevan obviamente todas las luces del interés noticioso son los hutíes, esta fuerza que tiene tomado el pueblo de Yemen y que están atacando todas las semanas, todos los días, los barcos cargueros que pasan por el Mar Rojo, que transitan, ¿no es cierto?, hasta llegar al canal de Suez en Egipto y que proveen de mercancías y productos a toda Europa. Y este es un problemón. ¿Por qué? Porque las fuerzas hutíes son una entidad bastante reducida en términos militares, pero bajo los términos de la guerra asimétrica, ellos claramente ahora están totalmente convencidos de que están luchando contra la máxima potencia del mundo, o sea, son ellos contra Estados Unidos, y están dándole una mano bastante importante a Hamas, ¿no es cierto?, en su ideología de atacar al pueblo Israel. Hay un lema por ahí, ¿no es cierto?, que estuve chequeando con respecto a este pueblo, que básicamente lo que está haciendo es atacar a todos los barcos, y esto le está generando un problema también a la Unión Europea, porque hay mucho miedo de transitar por esa zona del Mar Rojo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los barcos que traen las mercaderías desde Asia, desde la Asia más lejana? Bueno, se tienen que ir a dar la vuelta al Cabo de Nueva Esperanza por allá por Sudáfrica. Y esto encarece los costos de una manera importantísima. Entonces, es toda Europa finalmente la que va a terminar pagando los costos de esta situación, mientras no se pueda liberar ese paso. Estados Unidos está haciendo algunos esfuerzos junto con Reino Unido, pero al parecer estas políticas no están resultando como el presidente Biden lo esperaba. ¿Y qué es lo que sucede? Que una fuerza asimétrica totalmente minoritaria como los hutíes están poniendo en jaque al que se supone que es el líder potencial militar del mundo por muchas décadas desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, o sea, Estados Unidos. Y esto es un problemón que obviamente no tiene solución por ahora. Vamos a ver cómo reaccionan las otras naciones que componen la OTAN y que componen el bloque de Occidente. Pero bueno, finalmente estos grupos como los hutíes, ¿no es cierto?, las fuerzas paramilitares iraníes que tienen sus ataques en otros países aledaños, lo que pasa con Hezbollah y todas estas fuerzas tienen un profundo sentimiento anti-israelita. O sea, es casi un lema para ellos, ¿no es cierto?, que luchar contra el enemigo, y ese enemigo está obviamente situado en el pueblo judío. O sea, es totalmente antijudía ¿cómo decirlo esto? El eslogan que tienen para poder promulgar esta especie como de propaganda que es una mezcla de nacionalismo, pero también mucha religión islámica, como ustedes saben, que es una de las religiones más fanáticas y potentes de todo el mundo, en el sentido de la fanatización de sus adherentes. Bueno, de esta forma nosotros seguimos continuando con nuestro programa, y por esta razón ahora los vamos a dejar en algo que esté en conexión con lo que les estoy comentando en estos momentos, y suena de esta forma Resilience en Radio Latinoamérica, el poder de la palabra, con la canción Bombas sobre Gaza. Muy bien, ya estamos de vuelta acá en el tercer bloque del poder de la palabra, acompañándoles como cada día lunes, ustedes saben, siempre en los micrófonos de Radio Latinoamérica. Bueno, nos salimos de Europa, nos salimos de este conflicto entre el grupo terrorista Hamas y las fuerzas militares de Israel. Lo último que me faltó decir con respecto a esto, para cerrar ese tema anterior y no me quede por ahí, es que al parecer no hay acuerdo con respecto a la solución política de los palestinos una vez zanjado el conflicto. Benjamín Netanyahu no está de acuerdo con la solución de los dos estados, o sea, que haya un estado palestino autónomo y todo ese asunto.
Y la diplomacia estadounidense, con Joe Biden a la cabeza, dicen que sí. Y ahí tienen un problemita entre ellos que al parecer aún no han solucionado. Y bueno, pero para eso queda bastante tiempo. Aún no se sabe cómo va a reaccionar Irán después de todos estos atentados que ha sufrido. eh, que, bueno, se aduce que son las fuerzas de inteligencia israelitas las que están detrás de todos estos atentados contra personeros del pueblo iraní. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Primero, antes de que podamos finalmente sentarnos a ver una resolución política que nos lleve a el acuerdo de paz y el acuerdo político para todas estas personas que aún pertenecen al pueblo palestino y que tienen un destino en el horizonte bastante ambiguo. Nos vamos a Estados Unidos entonces porque Ron DeSantis se retira de la campaña presidencial de Estados Unidos. El republicano respalda a Donald Trump. Mientras que esta campaña ha terminado, la misión continúa. Son las palabras del gobernador republicano Ron DeSantis, que era como el que más le hacía la pelea en el fondo a Donald Trump, ¿no es cierto?, cuando partió este asunto de las primarias de los republicanos allá en Estados Unidos. Era Ron DeSantis el que llevaba una pequeña delantera, ¿no es cierto? Porque recordemos que hace unos meses atrás Donald Trump estaba súper complicado, le querían hacer juicios políticos, lo querían inhabilitar como candidato, lo quieren bajar de ciertos estados para que no pueda presentarse, o sea, la fuerza entre las sombras, ¿no es cierto?, debajo de la mesa, haciendo todo lo posible por evitar que el candidato Donald Trump pudiera ser el candidato de los republicanos. Y esto es una muestra del miedo que le tienen los demócratas a la fuerza propagandística, comunicacional, estratégica que pueda tener el expresidente norteamericano. Pero bueno, al parecer se empieza a despejar el camino para Donald Trump en la carrera presidencial de Estados Unidos de 2024, ¿no es cierto?, que a final de año se tiene que decidir esto, si será reelegido Joe Biden o si será el turno de un gobierno republicano. Y bueno, Ron DeSantis ha brindado su apoyo a Donald Trump, quien declaró también, ¿no es cierto?, sentirse muy honrado de tener su respaldo. Bueno, recordemos las declaraciones de Donald Trump en un pasado anterior. Decía, a Ron DeSantis no le conviene seguir en la carrera presidencial porque hay muchas cosas que se podrían saber, ¿no es cierto? Esas amenazas así suavecitas que tiraba Donald Trump por ahí, al final parece que hicieron mella. Y bueno, finalmente está quedando solo en la carrera por el Partido Republicano. Otro aspirante a la nominación republicana, Nikki Haley, destacó que DeSantis realizó una gran carrera, ha sido un buen gobernador y también le deseo lo mejor. Así que, bueno, habría que ver cómo se irá dando la evaluación de los candidatos, tanto demócratas como republicanos, frente a la sociedad norteamericana, y vamos a ver cómo se va a desarrollar esta carrera que por ahora le están dando unas ventajas en los sondeos, en las primarias, me refiero a los caucus de Iowa, donde Trump se ha hecho con la victoria. Y esto obviamente va a generar muchas otras consideraciones en muchos otros aspectos geopolíticos, puesto que ya sabemos que Trump no es partidario de seguir ayudando al pueblo ucraniano, por ejemplo, y eso obviamente hace que desde Ucrania vean con muy malos ojos al candidato republicano y por supuesto que estén todavía por la opción demócrata que representa Joe Biden. Y me imagino que en otros conflictos también, ¿no es cierto?, un gobierno republicano traería también una serie de falta de flujo, ¿no es cierto?, en cuanto a las alianzas estratégicas que Estados Unidos mantiene con pueblos como Israel y obviamente como es el caso ucraniano. Y más allá de eso también, si nos metemos ya en los límites de este ajedrez, llegamos a Corea del Sur, ¿no es cierto? Ahí tenemos que ya considerar Japón, tenemos que considerar Taiwán y todos estos aliados que tiene Estados Unidos en ese sector del planeta, que también ven el riesgo de otro conflicto, de un nuevo caos. Y ahí vamos a ver cómo será la mirada de un supuesto gobierno republicano que quizás está más interesado
en el bienestar de los propios estadounidenses en vez de destinar tantos recursos a la guerra, a la matanza. Obviamente bajo el nombre de la justicia, ¿no es cierto? Y todas esas cosas que ustedes ya saben. La policía militar, como se le llama a Estados Unidos. Bueno, esa policía militar quizás eventualmente bajo un gobierno republicano estaría más limitada. No es que le esté haciendo propaganda ni nada de eso, pero esas son básicamente las premisas que se pueden verificar por los observadores internacionales en estos momentos. Ustedes saben que en la política tampoco uno nunca puede quemarse con una u otra opción, porque los políticos son como son, se carambolean, ¿no es cierto? Dicen una cosa, después hacen otra, siempre actúan de acuerdo a su propio interés y nunca los políticos serán una base muy confiable sobre la cual proyectar un futuro, menos cuando en esos futuros hay tantos intereses corporativos de por medio. Así que eso es lo que sucede con la carrera presidencial en Estados Unidos y bueno, vamos a ver, estaremos al tanto, tenemos todo un año para ver esto, mientras también sabemos que este año es el año donde el 50% de la población planetaria acudirá a las urnas. Bueno, no el 50, pero el 49, que es casi lo mismo. Habrán elecciones en la India, que es el país más grande del planeta, y muchas otras elecciones, como la de Estados Unidos, que son muy importantes. Y bueno, la primera de todas parte ahora en una semana más con Bukele, ¿no es cierto?, que busca la reelección. Está la de Venezuela también, y hay muchos otros países. Pero la primera es la de Bukele, que busca su reelección y ya le mandó a decir a todos que si no votan por él, esto podría hacer peligrar las políticas de seguridad que con tanto éxito y afán ha generado el gobierno del presidente de El Salvador, Bukele, con este trato, ¿no es cierto?, bastante drástico a toda la criminalidad terrorista que hacía de El Salvador uno de los países más peligrosos del mundo, logrando bajar esos niveles de peligrosidad a niveles mucho más aceptables. Nosotros nos vamos a ir a la música ahora. Está sonando acá de fondo esta banda Interment, Against Tyrants, con la canción Interment. Y antes de que termine nos vamos entonces con la próxima. Ok, los dejamos en la compañía de Ladrones Resorte y el tema ¿Quién se robó? En Radio Latinoamérica. Acá en Radio Latinoamérica, continuando con nuestro cuarto bloque ya, y nos vamos a Latinoamérica con este comunicado de prensa que nos ha enviado nuestro amigo Enrique Salinas con respecto a la situación en España, considerando que 3.000 personas se han desplazadas en el Pacífico colombiano durante las primeras 2 semanas de enero. El Consejo Noruego para Refugiados hace un llamado a las autoridades para que intensifiquen el apoyo a las víctimas de desplazamiento masivo y confinamiento en los territorios afectados por el conflicto armado. Me preocupa ser testigo de cómo miles de mujeres, hombres y niños que viven en zonas remotas de Colombia se enfrentan a nuevas oleadas de desplazamiento, violencia y confinamiento forzoso en el inicio de este año. Se hace un llamado a las autoridades, particularmente a los alcaldes y gobernadores recientemente posesionados en la región del Pacífico, para que continúen con su obligación de brindar ayuda a las víctimas del conflicto armado, dice Giovanni Rizzo, director país de NRC Colombia. En los primeros 15 días de 2024, medios de comunicación y líderes comunitarios han informado sobre hechos violentos y altamente preocupantes en la región. Según datos preliminares de las autoridades locales y de OCHA, el escalamiento del conflicto en la zona obligó a más de 3.000 personas a huir de sus hogares y otras 10.000 permanecen confinadas en sus casas, método utilizado por los grupos armados para controlar los territorios. Estas comunidades vulnerables no deben ser abandonadas. Las autoridades deben proporcionar a las comunidades el acceso a la ayuda humanitaria tan necesaria para salvar vidas y a los servicios esenciales como la educación y la salud. Todas las partes en el conflicto deben rendir cuentas de sus actos, es lo que declaró
Rizo. En los municipios de Olaya Herrera y Samaniego, en el departamento de Nariño, enfrentamientos armados obligaron a huir a más de 3.000 en los primeros 10 días de enero. Los medios de comunicación también informaron de desplazamientos masivos en el departamento del Valle del Cauca. Además, en el departamento de Chocó, más de 9.000 personas fueron confinadas desde noviembre de 2023 debido a enfrentamientos armados y amenazas de muerte a civiles. La situación también es preocupante en el municipio de Jurado, donde más de 1.000 personas permanecen confinadas en su propio territorio. Colombia permanece en la lista del top 5 de países con el mayor número de personas desplazadas en el mundo, con 4.8 millones de personas. En el municipio de Olaya Herrera, en el departamento de Nariño, enfrentamientos obligaron a desplazarse a 1.500 personas. De acuerdo con los datos del Foro de ONG en Colombia, 245.672 personas fueron desplazadas forzosamente entre enero y agosto de 2023. Bueno, NRC es una organización que proporciona ayuda humanitaria a personas desplazadas y confinadas en Buenaventura y Alto Baudó, en los departamentos de el Valle del Cauca y el Chocó. El Consejo Noruego para Refugiados, la sigla NRC, es una organización de ayuda humanitaria que trabaja en 40 países de todo el mundo. Si ustedes desean recabar mayor información respecto de esta organización o concertar una entrevista o algo por el estilo, pueden comunicarse con Ana Milena Ayala, oficial de Incidencia y Comunicación. Su email es ana.ayala@nrc.no. Y también el contacto global de medios, que es media@nrc.no. Hay unos números telefónicos también con los cuales uno podría contactarse. Bueno, nosotros continuamos con la música. Está sonando ahora. Claro. Eso es Castaway on the Moon, Ronnie Romero. Mientras ahora los dejamos en la sintonía de esta banda que la conocí cuando estuve viajando por allá por la India. Me refiero a los rockeros de Screen Sex y su canción Rocking Head. Suena fuerte en la 105.8. Muy bien, amigos, ya comenzamos a despedir nuestro programa y esperamos que haya sido de vuestro agrado. El poder de la palabra cada día, lunes en la hora séptima, en vivo y en directo por la FM, por la 105.8 FM del dial, por DAB Plus o por el acceso a internet. La polémica en Chile estuvo suscitada por esta crítica de Alberto Mayol frente a uno de los artistas que está considerado en la parrilla programática del próximo Festival de Viña del Mar 2024. Un sujeto al que se hace llamar Peso Pluma. Yo la verdad, como soy un ignorante total en términos de trap y reggaetón, no cacho a nadie, realmente soy muy ignorante en eso, porque no me interesa ese estilo musical, lo encuentro bastante pobre, y por eso es que no estoy al tanto de lo que está pasando, pero obviamente, a ver, de nombre conozco un tal Pablo Chilin, o Chile, o algo así. Y de ahí, hace poco, una semana atrás, el Silo me habló de un tal Jordan 23, que tampoco no tengo idea quién es, qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Pero que en el caso de Peso Pluma, bueno, tampoco. Entonces, ¿cómo puedo hablar de tipos que no conozco? Bueno, hablo nomás, porque en el fondo ya me leí la crítica de Mayol, y básicamente esto está apuntado al hecho de que Peso Pluma es de estos, bueno, entre comillas, no voy a poner esta palabra, ¿no es cierto?, artistas que promueven la criminalidad, el narcoterrorismo, ¿no es cierto?, y todas esas cosas que pertenecen a los soldados de los carteles.
en donde se promulga una vida, ¿no es cierto?, llena de emociones, llena de dinero, ¿no es cierto?, con autos caros, con todas las mujeres que puedan soñar, que nunca van a tener teniendo una vida con un trabajo normal, ¿no es cierto? Y bueno, básicamente con eso se trata de darle legitimidad a este tipo de artistas que promueven a este tipo de criminales, narcotraficantes, terroristas, como les quieran llamar. ¿Y cuál es el problema con esto? Porque hay gente que empieza a defender al tal Peso Pluma este, ¿no es cierto? Y resulta que el Festival de Viña del Mar es un festival que se hace con recursos del Estado, en un recinto que es del Estado y que está patrocinado por una municipalidad que también pertenece al Estado de Chile, la Municipalidad de Viña del Mar, y que de hecho le da el nombre al festival. Por lo tanto, cuando la política del gobierno de Boric y la política del gobierno de todos los gobiernos que hay en Chile tratan de generar fondos, recursos para luchar contra la criminalidad, para luchar contra el narcotráfico, pero al mismo tiempo destinamos recursos del Estado para apoyar y promover este tipo de artistas en eventos que tienen una parrilla programática muy conocida en todo el continente latinoamericano, ¿no es cierto? El Festival de Viña del Mar es casi el festival de música más importante de Latinoamérica, en donde se promueve a artistas que promueven este tipo de ideologías de narcotraficantes, e incluso a veces hasta trabajan para ellos porque les mandan a pedir canciones, ¿no es cierto? Como Mayol decía, no es como en la Edad Media que le pedían una canción a Sebastián Bach, ¿no es cierto? Hacete una misa o un requiem. No, estamos hablando de cosas mucho menores en términos de teoría musical, de talento, de conocimiento artístico y de todo. Entonces, al final vemos aquí la contradicción del Estado, ¿no es cierto?, en sponsorear a artistas de este tipo, y bajo esa lógica le encuentro toda la razón a la crítica que Alberto Mayol ha esbozado en Radio Bio Bio. Si ustedes la quieren chequear, está en el sitio web convicción.online, la pueden chequear ahí, está la crítica completa que fue publicada inicialmente en Radio Bio Bio. Nos vamos a la panorámica de eventos. Bueno, la tenía por aquí. Este fin de semana nuestro amigo Salvador nos estuvo comentando del evento de Eternal Evil, una banda sueca de thrash metal, y Orifear de Noruega, que es un más death metalero, y se van a estar presentando en Revolver, así que a 2.50 la entrada ahí en Revolver. Las puertas se abren a las 8. 20 años es el límite, el Aldersgrenzen. Bueno, yo tengo una sesión de fotos ese día con Viking Queen porque vamos a presentar nuestro nuevo lineup, pero espero llegar y esperamos estar ahí presentes con El Salvador y con nuestro nuevo piloto que nos ha llegado desde Rancagua de Chile, desde La Cruz para ser más exacto, Gerson Román, que me ha traído esta polera, ¿no es cierto?, que creo que se la consiguió ahí con otro amigo de La Cruz, Felipe Moreno. Así que un saludo para ambos y bueno, ahí nos estaremos viendo, ¿no es cierto?, con un programa para rockerazos que está trabajando silenciosamente, y pronto tendremos novedades para todos ustedes. Y bueno, la fiesta de la radio también, se viene el día 24 de febrero, el Big Latin Party, y estará los DJs Magic Bros, DJ Kiki, y el show de Brasil Tropical Show en Rockefeller. No se lo pueden perder, a 3.50 la entrada, más el Upgift, 20 años. Radio Latinoamérica presentando el Big Latin Party en Rockefeller. Reggaeton, Latin hits, salsa, live shows y todo eso. Esperamos que haya sido de vuestro agrado este programa. Para finalizar, los dejo en la compañía de esta banda mexicana que nunca decepciona, Molotov. Quiten el trap. Pónganle atención a la letra ahí y nos vemos el próximo lunes en El Poder de la Palabra.